Radio. Conéctate con nosotros www.gcicomunicaciones.com y en nuestras redes como @GCI Radio MX, Facebook, Instagram, TikTok y en Spotify como GCI Radio. GCI Radio, vibrando con tu sentido. Amor es una palabra de 4 patas. Esto es Pet Jazz, un espacio donde encontrarás todo lo que necesitas saber de tus mascotas. Yo soy Jazz Pérez. Bienvenidos. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos sean ustedes a su programa Pet Jazz. Quiero agradecer este espacio a GCI Radio y por supuesto la presencia del doctor Miguel Ángel González Carro, que ya lo hemos tenido de invitado, y bueno, es toda una eminencia en muchos temas que tenemos, que aquí lo tengo exprimiéndolo cada día más para que nos dé más luz en este conocimiento que es tanto en este momento que vamos a tratar la geriatría en animales, y en otro programa tocaremos gerontología. Bueno, esta será la primera parte porque es un tema muy abundante donde podemos encontrar pues muchísimas respuestas a nuestras preguntas, sobre todo para nuestros pequeños peluditos que ya están viejitos. Bueno, yo nada más quiero comentarles que el envejecimiento es tanto para los humanos como para nuestros pequeños peluditos o cualquier animalito. Es un proceso biológico natural. Y bueno, nada más y nada menos, el doctor empezaré yo a hacer unas preguntas, pero primero me gustaría que saludaras a toda nuestra audiencia, por favor, Miguel Ángel, te lo voy a agradecer. Antes que nada, buenas noches, licenciada Yasmín, muchas gracias otra vez por la invitación. Muy buenas noches, audiencia. Espero que convencerlos en el tema de geriatría. Pues bueno, yo como ni tarda ni perezosa, empezaré con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre gerontología y geriatría? Bueno, gerontología es la ciencia que estudia la vejez, pero tiene fundamentos sociológicos, religiosos, psicológicos, sociales. Y geriatría es el estudio de las enfermedades del animal o del organismo geronte. Del proceso de la vejez. Del envejecimiento. Ok. Bueno, pues ya una vez conociendo las diferencias, pues vamos a arrancarnos con nuestro tema que compete, que es geriatría. Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Qué generalidades se pueden observar en nuestras mascotas cuando entran en esta fase, doctor? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre sentidos. Comienza a disminuir la agudeza visual, la agudeza auditiva, ¿sí? Y a veces estos dos tipos de disminución nos llegan a confundir con el famoso síndrome de disfunción cognitiva, que sería algo similar como el Alzheimer en medicina humana, ¿sí? Después, nuestro paciente comienza a moverse menos y probablemente nuestro animal comience con dolores articulares, ¿sí? Ya sea en la cadera, en las rodillas, en los codos. En el caso de los gatos, llegan a tener problemas cardíacos, ¿sí? Problemas renales, cáncer por tanto tiempo de longevidad que llevan, se comienza a ver trastornos de tipo genético y celulares. Ok, y en un momento dado, o sea, con todo lo que me estás comentando tú ahorita, uno lo puede percibir de alguna manera, no sé, es decir, podríamos tener un tope de edad para decir, bueno, ya mi pequeño ya necesita de alguna manera que ya tenga una visita al médico veterinario, o hay un especialista, o no sé, a lo que yo me refiero es cómo empezar a darnos cuenta. Obviamente vamos a ver que ya, porque bueno, los perros son muy dormilones, sí, y los gatos mucho más, ¿no? Y a veces dices, no hay mucha diferencia. Y los dolores, bueno, tampoco a veces ellos aguantan mucho el dolor, ¿no? Sí. Entonces, ¿será por edad que digamos en un momento dado? Bueno, todo médico puede revisar un animal geriátrico. Yo he tenido la fortuna que eso me he dedicado en los últimos 20, 25 años, y el propietario, o para comenzarlos a situar,
un animal geronte comienza a ser a partir de que ha vivido más del 75%, o bien le resta el 25% de sobrevida estimada conforme a la raza o a la especie, ya sea un gato o un perro. Ok, sí. Y me imagino que también en algunas, digo, ahorita estamos específicamente hablando de perros y gatos, pero me imagino que en algunas otras especies, pues igual de alguna manera debe de presentarse este tipo de limitaciones, ¿no? Sí, así es, Yasmín. Bueno, un chequeo geriátrico preventivo favorecerá su calidad de vida durante los próximos años. Es importante ese chequeo. Te recomiendan de que si nuestro animal está aparentemente sano, que sea 2 veces al año. Sí, que va a consistir en un examen físico general, la extracción de sangre, y dentro de esa extracción de sangre, pues los analitos que nos van a ver riñón, hígado, cuestiones hormonales, ¿sí? Incluso ahora, bueno, la radiografía o los estudios de imagenología que comprende la radiología o la resonancia magnética o las pruebas de ultrasonido, ¿sí? Y pruebas endocrinológicas para ver hipotiroidismo, que sería la baja de la hormona tiroidea, o para ver hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing, que será el aumento de la hormona cortisol. Es decir, que bueno, nosotros normalmente cuando son jóvenes de alguna manera son 2 veces por año o 1 vez por año más o menos la visita al médico. En este momento serían 2 veces al año y ya con exámenes ya más minuciosos, ¿no? De alguna manera, como tú lo dices. Así es. Y bueno, no sé, también previamente yo creo que tendríamos que llevar una alimentación específica para ayudarlos a que sean un poquito más longevos, ¿no? Yo creo que eso también depende mucho, ¿no? La longevidad en un momento dado y que también pase en esta etapa, ¿no? Bueno, cuando llega un cachorrito a nuestras manos por primera vez en la consulta, nos comenta el propietario cuánto tiempo va a vivir. Yo creo que en esas primeras etapas es muy importante la alimentación. Okay. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el animal se evite o evitemos que se esté enfermando constantemente. ¿Sí? Sí. Tocabas hace un momento sobre el envejecimiento. Por ejemplo, en medicina humana manejan arriba de 300 teorías del envejecimiento. En medicina veterinaria manejamos 8 teorías del envejecimiento. ¿Nos podrías comentar brevemente algunas? Porque si no nos llevaríamos, yo creo que y muchos más programas, ¿no? Bueno, te voy a explicar la de genes, ¿sí? Donde nos acordamos que un cromosoma es como una X, y cada palito de ese cromosoma se llama alelo y está dividido en telómeros. Por ejemplo, si un perro tiene 5 telómeros en sus células renales y enferma 5 veces de enfermedades renales, a la sexta ya no lo contamos. Va envejeciendo esos cromosomas. Si el perro tiene 8 cromosomas en el intestino delgado para reproducir células y se enfermó 10, eso lo comienza a envejecer y le comienza a abrir las posibilidades de más enfermedades. Wow. Sí. ¿Y en algún momento dado puedes detener esto de alguna forma? No. O sea, ya no hay manera porque ya lo traen los cromosomas. Lo traen los cromosomas. Ok. Bueno, pues esto es muy interesante, estas teorías, estas propuestas que se han dado son muy interesantes porque muchas veces uno piensa que nada más depende de ciertas cosas, ¿no? Así es. Y bien lo dices que es genéticamente también hablando, ¿no? ¿La esperanza de vida es diferente entre razas grandes y pequeñas? Bueno, cuando nosotros empezamos a estudiar, nos manejaban un concepto de edad semejantes con el humano. Uh-huh, sí, incluso a veces platicamos con el propietario sobre ello. Nos comentaban hace 30, 35 años que el primero y segundo año de vida equivalían a 7 años cada uno, y después le íbamos a sumar 4 años al tercer año. Pero en 2019 hicieron un estudio en Estados Unidos y ellos utilizaron hembras. Con base a hormonas, ellos determinaron que los primeros 2 años equivalen a 24 años en todas las razas,
Y hablando sobre razas pequeñas, para su tercer año valen, tercero y así sucesivamente, valen 4, para razas medianas valen 5, para razas grandes a su tercer año valen 6 y razas gigantes valen 7, es decir, un gran danés a los 5 años ya es un animal geriátrico. Wow. Yo tenía al revés la idea de que los pequeños eran los que más, porque su corazón late mucho más rápido, palpita más rápido que el de los perros más grandes, ¿no? Según yo tenía esa idea, no sé si esté erróneo. Estás en lo correcto. Y yo pensaba que por ese movimiento tan rápido ocasionaba en un momento dado que se produjera más rápida pues el estado de envejecimiento, ¿no? No, ahora es al revés. Es al revés, Sí. Ok. ¿Qué razas, por ejemplo, bueno, los chihuahuitas se dice que pueden llegar a vivir hasta, bueno, yo tuve una chihuahuita que me llegó a vivir hasta 17 años. Claro, sí, con todas las cuestiones que como tú mencionaste al inicio del programa, ¿no? Ya no tenía buen oído, tenía glaucoma, ya no comía mucho, era muy especial, ¿no? Sí, su movilidad sí fue poca, pero a veces sí, lo que no hacía de repente, lo hacía muchísimo, sí caminaba mucho. Pero, de hecho, un día, de repente, me imagino que su corazón dejó de palpitar porque en realidad no presentó ninguna enfermedad y se murió, ¿no? Digo, quedó echadita en su cama. Entonces, me imagino que también puede pasar esto con las razas grandes en algún momento dado, que sea rápida la muerte, ¿no? O en otros casos no, y que tengan algunas pues, contraindicaciones, ¿no? De riñón, como tú lo dices, corazón, y hay que darles tratamiento. Claro, Yasmín. Hablando de entre especies, por ejemplo, entre perros y gatos, ¿hay alguna diferencia en edad? O sea, lo que nos venías diciendo de cómo lo estaban manejando. En gatos está ya más específico, incluso ya hay tablas en gatos. Ahorita sería erróneo de mi parte comenzarte a inventar, si no, más adelante te comparto la tabla en gatos. Gato ya está muy bien estudiado. En perros, digo, mucho más, se me hace más sencillo hablar sobre estas similitudes en cuanto a la edad con humanos y comenzar a hablar con el propietario sobre qué le da de comer, hay que ver su peso, incluso hay que hacerle notar al propietario 2 palabras clave en gerontología, lo que es caquexia y lo que es sarcopenia, que esto son 2 afecciones que se ven mucho en medicina humana, y la sarcopenia es la pérdida de peso paulatinamente en un 10% quizá anual, y caquexia es la baja de peso de manera súbita, que a lo mejor bajó mi perro en un mes 2 kilos. Entonces eso siempre te va a decir que es algo grave, porque estaríamos pensando o que es cáncer, que es una enfermedad renal, o es una enfermedad cardíaca, o simplemente, como lo citaste, puede ser una enfermedad de articulaciones y el perro ya no se mueve para ir a comer. Entonces comienza a bajar de peso. Sí, lo tenemos que ayudar con algún tipo de medicamento, ¿no? Sobre todo. Lo que yo sí he notado, y bueno, eso es cierto, inmediatamente que entran a cierta edad, llamémosle de 8 años, las razas grandes, se empiezan sí a adelgazar, obviamente, y bien, obviamente como lo hemos pasado nosotros los humanos, empiezan a perder músculo, ¿no? Sí. Ahí, ¿qué tan bueno sería en un momento dado hacerlos que caminen, no obviamente no la mismo que caminaban, pero sí hacerlos que se caminen y se distraigan, ¿no? Porque también eso debe ser importante, la parte mental, ¿no? La parte cognitiva es importante, sí, y la parte de locomoción también. Hay que comenzarlos a caminar conforme vayan pudiendo. Pero lo importante es que no pierdan masa muscular, porque van a tener una aceleración del metabolismo que se le llama catabolismo, y comienzan a perder esa masa muscular. Entonces es importante que hagan ejercicio. Si el perro no puede hacer ejercicios, hoy se recomienda en terapia física moverle las articulaciones y se le enseña los estiramientos, ¿no? Sí. Digo, hasta el momento de que no lo vais a lastimar, porque también me quiero suponer que pasa como con nosotros los humanos, sí, que habrá como algunas, o perritas sobre todo, que el calcio no esté tan bien y podamos fracturarlos, claro, ¿no? Así es. O sea, checar esa parte. Otra de las preguntas que me gustaría hacer,
¿Cómo se debe contar la edad de nuestro perro? Ya eso ya no lo habías dicho, ya no lo dijiste, más bien dicho. Depende de una buena calidad de vida para alcanzar, me imagino, y lo hemos estado hablando ahorita, alcanzar mayor longevidad, ¿no? Porque, bueno, a mí me decían que no era posible que mi perrita tuviera 17 años. Pero bueno, yo creo que depende de muchos factores, ¿verdad? Te comentaba que, hablando sobre esas teorías del envejecimiento, te dice otra teoría que el azúcar es mala en medicina humana. No comas tanta azúcar. Aquí también, no le des tanto de comer al perro, lo tienes que pesar, o al gato o a cualquier otro animal, lo tienes que pesar y con base a su peso, tú sacas el requerimiento calórico de ese paciente. No le des más porque el perro va a comer más y eso va a comenzar a ocasionar trastornos metabólicos. Por ejemplo, fíjate, yo tengo un caso muy específico. Tengo 2 gatos y los 2 están esterilizados, uno es hembra y uno es macho. Y la hembrita necesita medicación especial para riñón y el gatito necesita para urinario. En realidad yo no les doy mucho de comer, sobre todo a la gatita, y sí la tengo, yo la siento que está sobre de peso. Es más, ella no come cualquier cosa. De mi gato, el macho, ese sí puede comerte puré de papa, lo que encuentre pan. Pero mi pregunta aquí es, ¿le estoy dando la prescripción médica adecuada a la gatita? Sin embargo, yo veo que ella no consume mucho y sin embargo la tengo gordita. Ahí en ese caso, ¿qué es lo que haces? Y bueno, en tu casa, suben, bajan, bajan, suben, sí está en movimiento. Y eso me agobia porque la veo gordita y no es por comida, ¿no? O a qué se debería en un momento dado. Y bueno, ya también no es jovencita, tendrá como 10 años. Bueno, ahí, por ejemplo, Yasmín y público en general, tendríamos que manejar lo que es la microbiota. La microbiota son los organismos buenos y malos que viven en la luz intestinal y esta microbiota te va a constituir el 80% de la inmunidad del organismo. Si tú le cambiaras de alimento, puedes decir de marca de alimento, probablemente con ese cambio de microbiota, que vas a esperar aproximadamente unas 16 semanas, en automático tu gatita va a comenzar a bajar de peso. Tienes que hacer un cambio de microbiota, de alimentación. Es decir, que sea igual ¿cómo se llama? De renal, sí, pero que sea cambio de marca. Un cambio de marca, un cambio de sustratos de alimento. Ok. Sí, bueno, de hecho, el húmedo se lo tuve que cambiar porque ya no lo quería comer y ahora ya volvió a comer el húmedo. Pero es muy especial, la verdad es que ese es lo contrario del otro. El otro sí es un tragón, lo que encuentra. Pero bueno, yo creo que como en mi caso, habrán muchas personas que les ocurra lo mismo en perros o en sus gatitos, ¿no? Y qué bueno que ahorita lo estás diciendo, que se tiene que hacer el cambio del alimento para que en un momento dado, para que en un momento dado podamos, pues, hacer las cosas de la mejor manera para ellos, ¿no? Claro. Y a veces te cuestionas, dices, pues, ¿qué le estoy dando? Y no ves el resultado que uno quiere, ¿no? Porque, bueno, además los gatos son un poquito menos complicados, bueno, son menos pedinches, llamo yo, que los perritos. Tenías algo que citaste hace un rato y citábamos estas teorías del envejecimiento. Muchas veces una de las complicaciones con los perros geriátricos es que son más renuentes a comer sus croquetas. Y entonces al propietario, con el hecho de que no quiere comer, el propietario saca algo del refrigerador, un pollo, carne de res, un huevo, y se lo comienza a dar. El resultado que vas a tener es que vas a cambiar la microbiota y el perro va a comenzar a tener vómito y diarrea. Entonces, en esos momentos, este animal tiene una enfermedad inflamatoria, que es en el tubo digestivo, pero esta enfermedad inflamatoria se puede ser sistémica. Y esto también es para perros jóvenes y adultos, ¿sí? Porque no puede uno estar viviendo con una enfermedad inflamatoria intestinal o sistémica, porque te va a abrir las puertas a cualquier otra enfermedad, ya sea hepática o renal. Entonces aquí
tienes que hablar muy seriamente con el propietario y decirle que tiene que volver a regresar con la croqueta, aun cuando te esté consumiendo menos. Ya no, un perro geriátrico ya no te va a comer, ya no te va a comer el 100% de la ración, te va a comer como un 65-70% del cálculo que tú le hiciste. Pero fíjate que, bueno, no sé si a los radioescuchas les pase lo que a mí me pasó con mi perrita, que no causó gran problema y llegó hasta los 17 años. Si no le daba lo que ella quería realmente, a veces dejaba de comer. ¿Y si es preferible darles yogur después de una terapia de antibióticos? Preguntan en Facebook. No, no te lo recomiendo. Te recomendaría más dar lactobacilos en polvo. Ok, entonces, y eso lo puede conseguir en la farmacia de humanos, ¿no? En una farmacia de humanos, o si no, su médico veterinario le puede prescribir algún lactobacilo en polvo. Y volviendo, qué bueno que nos hicieron esta pregunta, porque sí es cierto, muchas veces creemos que el yogur es tan bueno como nos lo hacen a nosotros a veces sentir, pero obviamente estamos hablando de organismos muy diferentes, que tenemos que tener mucho más cuidado, ¿no? Ser un poquito más cautelosos, porque siempre traemos un mismo alimento y de repente se lo cambias, pues vienen los conflictos, ¿no? Y obviamente esto se vería en la cuestión de para que sean un poquito más longevos o no, ¿no? Claro. La longevidad realmente de un perro, ¿hasta cuántos años tú has conocido que haya llegado? Digo, yo de gatos he conocido que han tenido hasta más de 20 años. No sé si sea cierto o solamente haya sido un meme de esos que ponen que el gato tenía 21 años de vida, y no sé si eso pueda ser cierto y posible. Hoy nuestros animales llegan más longevos por los cuidados tanto en la familia como los médicos. Cuando era estudiante, por ahí hacemos nuestros primeros trabajos sin algún título, y yo me topé con un perro de 26 años que vivía ahí por Metro Chabacano. 26 años, no, wow. Y el gato más longevo, 22 años. Wow. Pero pues sí, lo que tú dices, obviamente la alimentación ya ahora es mucho más especializada, con mayor calidad, como que ya tenemos más cuidado en cuanto a ello, ¿no? Y a todo lo que se va haciendo. Y el propietario también los cuida, los trata de proteger. Muchos propietarios responsables pues están pendientes si tienen algún trastorno los animales e inmediatamente les dan una atención, no escatiman. Definitivo, y yo creo que esto también se basa probablemente en que sabemos que no los tenemos por mucho tiempo, ¿no? Y entonces yo en lo personal trato de, por todos los medios, tratar de alargarles la vida, ¿no? Porque sabemos que obviamente, bueno, se va rapidísimo el tiempo que tienes tú con ellos, y esta cuestión pues es un poco pues angustiante para todo propietario, ¿no? Cuando ya oímos que tiene 8 o 9 años, ya nos empezamos a angustiar y ya sabemos que no nos quedan mucho tiempo, ¿no? Aunque no querramos, ¿no? Claro, Yasmín. Y aquí como médico, pues tienes que hablar claramente con el propietario, qué es lo que tiene tu paciente, cuáles son las expectativas de vida, si hay cura, qué alternativas podemos hacer, si podemos meter algún tratamiento médico, quirúrgico o alimentación, o la medicina de acompañamiento, donde puedes llegar a aplicar analgésicos y estarlo acompañando ya sin grados de hospitalización, sin tanto metodología diagnóstica. Sería bueno también emplear algunos medicamentos homeopáticos en geriatría para perros o en la medicina veterinaria. Aunque soy ignorante de eso, hay médicos que llegan a utilizarlos válido, ¿sí? Habría que ver resultados y fundamentarlo. Hoy, casualmente, en Facebook estuve viendo un video de un perrito que fue rescatado ya con mucha edad, 12 años creo que, de hecho, toda su vida la había llevado en el albergue, y lo ves la foto de inicio y lo ves todo, pues, todo decaído. Al darle todos los cuidados, darle ese amor, ese sentido de pertenencia, sentirse útil para nosotros, el perro cambió, o sea, lo que no corría, ya corre. Le daban más o menos creo que un lapso de vida más o menos de 6 meses,
el perro ya tiene 1 año y cacho y sigue con vida. Entonces, sí tenemos que, yo creo que también tener mucho cuidado en cuanto a la cuestión cognitiva, ¿no? Así es. Esa es otra de las que se tiene que cuidar muchísimo, ¿no? Sobre todo que este perrito, yo creo que entre el amor y el cariño le suscitaron la producción de oxitocina, del enamoramiento, y eso le ayudó bastante a... Yo también es lo que creo y bueno, lo quise comentar porque la verdad me pareció fenomenal. Es decir, que con nuestros animales, entre más cariño, más apapacho les demos cuando están viejitos, porque hay gente que los abandona, ¿no? O los relega o ya no los cuida de tal manera o no les lleva a su revisión. Tienes que estar, los propietarios normalmente, digo, están con ellos, con ese apapacho, con ese acompañamiento. Te comentaba, tengo pacientes de 18, 19, 20 años que a veces se la pasan durmiendo 24 o casi 24 horas, nada más se despiertan como para comer y otra vez siguen durmiendo. O tengo la paciente que tiene disfunción cognitiva y comienza a perderse dentro de la casa, ¿no? Entonces el propietario se compromete a cuidarla hasta los últimos momentos. ¿Ese es de los casos en geriatría más grave? ¿Que la disfunción cognitiva? Sí, yo creo que sí, porque no hay ningún retroceso, porque lo pudimos haber evitado desde la juventud por las cuestiones de alimentación que te comento. Sí. O sea, es una realidad que la alimentación es la base. Sí. Finalmente, yo creo, ¿no? Sí. Y por eso es que de alguna manera a veces no estás propaganda por ningún alimento, ni mucho menos, pero sí conseguir alimentos premium de alguna manera. Un premio holístico, hasta ahí lo voy a dejar. Bueno, ese será otro tema para otro programa, claro, probablemente, sí. ¿No? Porque eso es muy interesante, la verdad. A ver, aquí tenemos una pregunta que nos dicen que ¿cuándo se considera senil un gato o un perro? Bueno, ya lo habíamos manejado, pero se considera senil, si por ejemplo, si esa raza, un chihuahueño que citaste, el promedio de vida de un chihuahueño puede fluctuar a los 17, 18 años, cuando llega al 75% de la vida estimada, ya lo considera senil. A un gato, probablemente senil ya lo consideres a partir de los 12 años de edad. ¿Sí? Tienes que hablar de cuestiones anatómicas. Por ejemplo, a veces cuando hablo con el propietario sobre enfermedad renal, hablo sobre esa nefrona que es la coladerita de los riñones y les digo, bueno, un gato tiene 200,000 nefronas, un perro tiene 400,000 y el humano tiene 1,000,000. Nosotros nos los terminamos con estrés y alcohol. El perro es un poco menos sensible a enfermedades renales, aunque tiene 400,000. Pero el gato, sí, el gato es más sensible por las 200,000 nefronas que tiene. Entonces, cuando se comienza a presentar una enfermedad renal en un perro, en un gato, incluso hasta en un humano, es que ya el 75% de su tejido ya no es funcional. Wow. Y bueno, sí, todos sabemos que cuando empiezan los riñones a dejar de funcionar, pues es el inicio del fin, valga la redundancia, ¿no? Pero... Aunque hay ciertos casos de que yo conocí, que conocí un perro que se llama el Solovino, ajá, que dices, este perro, su tiempo de sobrevida va a ser 3 años por los resultados del laboratorio. El Solovino murió 4 o 5 años después de que fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica, y este caso te estoy comentando que fue hace 25 años. Sí, que todavía los alimentos de alguna manera no eran tan... comerciales. Sí, eran más comerciales que de alguna manera que tenían mejor calidad, ¿no? Sí. Bueno, no es que fuera mejor calidad, sino que no se conocía más allá de esto, ¿no? Sí. ¿Qué debe incluir una consulta geriátrica? Siento yo, primero, tienes que escuchar al propietario. La historia del propietario para mí es fundamental en una consulta geriátrica. Después ir conociendo a tu paciente poco a poco en la consulta, no subir inmediatamente a la mesa, sino observarlo, cómo se mueve en el cuarto de examen, si el paciente acude a la clínica. A mí se me hace más sencillo porque voy a consulta a domicilio, entonces yo ya lo veo en todo su ambiente a mi paciente. Sí, no sufre ningún cambio, ¿no? Finalmente llegar a la clínica es un estrés porque huelen a sangre, a todo lo que nosotros no podemos percibir de alguna manera y ellos ya saben que ahí los pican o les pasa algo, ¿no? O sea,
y se rehúsan. Digo, a mí me pasa cuando los llevo a los míos, que van así como, no, por favor. Era una salida y los llevaste a la clínica veterinaria. Sí. Entonces sí es mucho mejor hacerlo bueno, si se puede en domicilio es mucho mejor, obviamente, ¿no? Sí. Fíjate que el otro día tuve la oportunidad de hablar con un médico veterinario y salió al tema lo siguiente, y me pareció muy bueno y ahorita tú lo estás reafirmando. Él me decía que cuando él se toma más o menos aproximadamente entre consulta 1 hora y media, 2 horas y media. Y yo le pregunté que por qué tanto, ¿no? Y entonces él me dijo que justamente lo que tú dijiste, dejarlo que esté caminando, observarlo, y bueno, obviamente sí escuchar todo lo que dice el propietario, ¿no? Obviamente la información básica te la va a dar y la primordial te la va a dar el propietario, pero también el tú verlo te va a dar la oportunidad. Yo le decía que eso me parecía genial, que le den chance al perrito de alguna manera, para la palabra, para que él se pudiera explayar de algo, que aunque tengan temor por estar ahí, pues tú lo ves si cojeas y ciertos tics que hace, que a lo mejor para nosotros dices, pues es un tico, qué sé yo, no, lo ves normal. Entonces, pues eso me pareció fenomenal y lo acabo de reafirmar contigo. Pero hoy en día, desgraciadamente, por la premura que hay, tanto del dueño, el propietario, como muchas veces de los médicos, no lo hacen de esa manera. Sí, tenemos ya el tiempo muy contado en un establecimiento veterinario, porque tienes que estar atendiendo, o bien el propietario a veces busca al médico veterinario director que lo quiere que lo atienda y a veces es un poco difícil, o le cambiamos de médico al propietario y eso a veces al propietario le molesta que le estés cambia de médico, si no es un solo médico que ve el que ve tu perro. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Finalmente, yo creo que es como en los humanos, tienes que tener tu médico de cabecera y no puedes estar cambiando, porque entonces llega un momento que tú no conoces al paciente, ¿no? Y viceversa, el mismo paciente, y en el caso de los perros, de alguna manera, pues sí hay más vínculo con ustedes. Así es. Y ya te conocen. Ya me comentaste que es ¿qué es la geriatría veterinaria? O sea, ya sabemos que es para animales que ya tienen cierta edad. Bueno, animalitos, sí, en general, ¿no? Así es, o sea, lo que pasa es que aún todavía no estaba abierta hace 20, 25 años. Con el maestro que yo me desarrollé, él veía animales geriátricos y cardíacos y me gustó esa idea. Si me lo permites, casi no hacíamos cirugía, no nos llegaban las cirugías, pero nos llegaban animales cardíacos y hasta remitidos por otros médicos. Estoy hablando del año entre la década de los 90, y me gustó esa parte, el ir a domicilio, y comenzó a llegarme más animales geriátricos, y me quedé desde hace 25 años, y trato de ser, te digo, muy noble con ellos. No, a veces se estresan al subirlos a una plataforma, entonces a veces los veo en los sillones, en el piso, donde se permitan, donde estén más relajados ellos, no donde esté yo más cómodo, donde ellos estén relajados y me permitan hacerle todas las maniobras, porque hay que escuchar ese corazón, hay que tomarles o registrarles la presión sanguínea. Hay algunos perros que se estresan, al igual que el propietario, cuando les vas a tomar la temperatura. Entonces le pides permiso al propietario que le vas a tomar la temperatura porque le estresa al propietario y le estresa a tu paciente. Sí, es espejo, ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros somos espejo de nuestros animales, bueno, nuestros animales son espejo de nosotros, ¿no? Sí. De alguna manera. Y bueno, muchas veces también nosotros nos estresamos, ¿no? Es más, cuando ustedes les van a sacar sangre, muchas veces tú estás muy estresado y no permites que a ustedes dejarlos trabajar bien, porque está uno aquí agobiado de que, no le encuentra la vena. Digo, a mí me ha pasado muchas veces, la verdad. Otras veces, cuando estoy más relajada, como que se lo transmito y es mucho más fácil encontrarle la vena, ¿no? O cualquier cosa que están temblando, ¿no? Hay algo bien importante y siempre se los escribo y se los hago saber a los propietarios. Los propietarios son parte de mi equipo médico, porque tú me lo acabas de decir. A veces es mi asistente y lo tiene que sujetar. Así es. Para yo sacarle sangre, para yo poderlo revisar, para que el propietario le dé medicamentos que yo le voy a dejar y los anota.
Y ahora con estas redes sociales, por WhatsApp, me mandan si están bien en el orden que aplicaron los medicamentos. Y tienes que estar abierto casi las 24 horas toda la semana, porque un perro geriátrico no te espera un fin de semana. No. Tienes que estar respondiendo y estar atento a tus pacientes geriátricos. ¿Sabes? Me dicen los propietarios, si salgo de vacaciones, no puedo salir de vacaciones. Si salgo 1 o 2 días, estoy con el celular porque no los puedes dejar. El caos, ¿no? El caos. Fíjate que con la comunicación interespecie que te he comentado, de alguna manera, yo creo, y aún sin la comunicación interespecie, yo siempre he pensado, desde antes de haber entrado en esto de la comunicación interespecie, de que nosotros mentalmente nos comunicamos con ellos, de alguna manera, porque sabemos todo, a veces sus movimientos, ¿no? Es más, tú puedes estar con ustedes y tú sabes cuando el perrito va a querer morder al doctor. Sí. O muchas veces hasta le dices, tienes que relajarte. A mí me ha pasado y es en automático, ves cómo bajan ese nerviosismo. Y lo que tú dices, uno tiene que tener en ese momento pues la sangre fría o tienes que estar lo más tranquilo que puedas para poderte ayudar, ¿no? Pero bueno, otra de las preguntas, y creo que la habías dicho al principio, pero no, igual me gustaría recalcar, ¿qué son los animales gerontes? Y es el animal geriátrico, que tengo que ya ha vivido más del 75% de su vida estimada. Ok. En otras especies, bueno, aunque estamos ahorita tratando justamente en perros y gatos, en otras especies es igual, ¿no? Ha de ser igual la disminución de ciertas capacidades, el adelgazamiento, o sea, todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Así es, Yasmín, tanto en vacas, caballos, que ahí lo que les hace bastante daño y los envejece es el tipo de alimentación que tienen estos animales, que a veces, por ejemplo, un caballo puede vivir como rey sin hacer ejercicio y el animal comienza a engordar. Se pone ovachón. Se pone así como el médico y comienza a engordar y comienza a tener lo que se le llama un síndrome metabólico. El perro también tiene síndrome metabólico, el gato tiene síndrome metabólico, la vaca tiene síndrome metabólico. Entonces a la vaca hay una entidad que se le llama síndrome de la vaca gorda. Después de que pare, comienza a tener una cetosis y prácticamente es un síndrome metabólico. Y se hace viejo, se hace vieja la vaca, o el caballo también, incluso se le caen los cascos por la misma obesidad y por el síndrome metabólico. Y si esto lo podíamos ejemplificar, también podemos hablar, por ejemplo, si hablamos de fauna silvestre, los primates. Por ahí conocí una médico que me comentaba que rescataron a un mono araña que le dan de comer de todo. Entonces ese animal estaba muy envejecido. Medio se compuso cuando le comenzaron a dar un poco de verdura, un poco de fruta, algo así como una dieta mediterránea y no occidental, porque la comida occidental te ocasiona daños. Sí, no, pobrecito, pobrecito. No sé si en un momento dado sería prudente, por ejemplo, darle también algunos vegetales dentro, o sea, manejar sí las croquetas y todo esto, y manejarles algunos vegetales, no sé, zanahorias, algunos vegetales cocidos, o también la fruta. No sé qué tan bueno sea o no es bueno darles. Recomendamos fruta, verdura, que sea nada más el tamaño del dedo pulgar, y quitarles aproximadamente, si uno le va a dar ese tipo de colación o de premios, quitarle un 10% de su ración, para que no se vaya a engordar o no tenga altas cantidades de carbohidratos, porque hay algunos frutas que tienen carbohidratos. Entonces, sí, dale, por ejemplo, arándanos. Eso sí está Eso permitido. Sí, un pedacito de plátano, un pedacito de manzana, un pedacito de pera, un pedacito de zanahoria, ¿sí? Incluso hoy hay más estudios donde se observan chícharo, que es benéfico, que antes se pensaba que era perjudicial. No, el chícharo es benéfico, al igual que el haba, al igual que el garbanzo. Pescado también le puedes dar, aunque ya algunos alimentos ya lo traen, ¿no? Ya lo traen. Pero sí se lo puedes dar, obviamente tiene que ser cocinado, no crudo. Sí, cocinado. También había oído que, por ejemplo, en los gatos no es bueno ni es prudente darles el pollo crudo. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, en tanto el pollo, todas las menudencias, ni carne, ni hígado, porque tienen altas cantidades de vitamina A. Y eso es lo que va a ocasionar un trastorno metabólico a nivel óseo, y al rato este animal, con el pasar del tiempo, va a comenzar a tener la columna vertebral unida, que se le llamaría espondilosis médicamente. Ok, mira, qué bueno que lo tocamos este tema porque muchas personas les dan a los gatos, e incluso yo llegué a pensar que era bueno darle menudencias, ¿no? El pollo, bueno, finalmente cocido yo creo que es mucho mejor, ¿no? En pequeñas cantidades y de repente como una golosina. Sí. Bueno, te lo digo porque, de hecho, yo hago eso con mi gatita y por eso te digo. Es que además es lo único que ella come y casualmente el día que se hace el pollo, ella está feliz, ¿no? Les doy un poquito, no mucho, pero bueno, ya saben, las escuchas que no debemos de darles cosas que no sean más que alimento, porque si queremos tener un poquito más de, que vivan con nosotros, más de longevidad de nuestros pequeñuditos, pues necesitamos hacerles una dieta más balanceada, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que cree? Bueno, ¿qué es lo que sería lo más necesario para los perros y los gatos en esta etapa? Primeramente, mucho amor, ¿sí? La comprensión de cada miembro de la familia que está al pendiente, la alimentación, lo que comprende vacunas, irlas espaciando porque ya no responden como cuando eran jóvenes, al igual que las desparasitaciones. Quizá valga la pena hacerles un examen de sangre y de otros diagnósticos anualmente, a menos de que tengan una enfermedad cada 6 meses, pero sobre todo ese amor, ese cariño, la protección, el que no se sientan abandonados, ¿sí? Porque estaríamos hablando de ese síndrome de disfunción cognitiva junto con esa ansiedad por separación, que a veces las confundimos, pero si el animal está estresado, comienza a producirse el cortisol, y el cortisol a la larga nos va a producir daño, ¿no? Claro. Las cuestiones de estrés. Y imagino que hasta a lo mejor un infarto o una cosa por el estilo, ¿no? Más enfermedades metabólicas y incluso hasta correlacionadas con la diabetes, con la adrenalina. También lo que yo creo que es muy importante es, por ejemplo, que no nos desesperemos, que teníamos un animalito que a lo mejor sabía exactamente a dónde ir al baño. Sí siguen sabiendo al lugar donde exacto ir al baño, pero también existen ya los pañales en el mercado, perdón, que pueden ser, yo he encontrado de chihuahuita, que son muy útiles, sobre todo, por ejemplo, en la noche que uno ya va a dormir, y para que ellos también, y además ellos súper rápido agarran el hilo. O sea, cuando le pones, yo tenía a esta perrita, una perrita también ya muy viejita, que ya no controlaba mucho el esfínter en la noche, como que se le iba el avión. Y se hacía a veces hasta en su cajita, haciendo que era muy limpia. Entonces, esto lo solucioné con los pañales, que la verdad, pues hasta vienen muy bien y aguantan muchísimo. Sí. Y ella, la verdad, la veías más feliz, porque cuando dejé de ponerle, bueno, cuando no tenía los pañales, la veías angustiada. Entonces, sí, mucho ojo, tengan cuidado en cuanto a eso, vean que en un momento dado, si ya su perrito no tiene una buena continencia, pues ayudarles, ¿no? Con los pañales. Sí, ya hay medicación y sobre todo esa vigilancia, ¿no? Ser tolerantes con ellos. Sí, porque son viejitos, ¿no? Es como nosotros los seres humanos, ¿no? Normalmente la gente cuando ya llega a cierta edad tampoco quiere la gente cuidarlos. Así es. Porque ya son más complicados. Entonces tenemos que tomar esa conciencia de que ellos van a necesitar más de nosotros. Aquí tenemos... Pues ahora tenemos otra pregunta que me encantaría. Esta es... pues ya lo dijimos que sí existe la gerontología animal. No sé si tú quieras dar un breve resumen de momento de esta parte, porque tenemos aún más preguntas, pero pues nuestro tiempo ya se está acabando, desgraciadamente. Bueno, como te comentaba, bueno, si así ya tenemos un paciente geriátrico, hay que llevarlo para la atención médica. El médico va a ser prudente y comenzarle a recetar o a indicarte todo lo que le va a hacer falta a este paciente, incluso hasta los cambios que ahorita mencionaste, un cambio de cama, quizá un poco más elevado, más acolchonado, tal vez a lo mejor levantarle un poco los platos,
¿sí? Porque a veces hay algunos pacientes que tienen problemas con la columna cervical, entonces la elevación de los platos, ¿sí? Te comentaba, ya no, a lo mejor ya no darle las 2 o 3 veces de comer, a lo mejor le vas a dar 4 o 5 veces de comer, ¿sí? Y va a perder a lo mejor el animal el espacio y el tiempo y va a querer salir a cada rato o ya no sabe para qué le pusiste la cadena, ¿no? Y ya no sabe cuándo va a salir o lo que comentabas. Muchos gatos ya no van a utilizar el arenero o bien el perro ya no orinó donde tenía que haber hecho del baño. ¿Sí? No me imagino, y no sé si sea posible que los gatos lleven también pañal. O sea, en el perro sí se me hizo como que lo he vivido y sí más fácil, pero en los gatos que son tan independientes, ahí, ¿cómo lo Ponerle harían? más areneros. Más arenas por todos lados y en lugares más fáciles de acceso. Sí, ya no tan arriba. Sí, que normalmente es lo que les gusta para subir y estar bajando, ¿no? Sí, y se esconden más los gatos. Sí, esos definitivamente son más pulcros, llamemos, ¿no? De alguna manera. Sí. Pues nos quedan muchas preguntas todavía para la segunda parte que a mí me gustaría más tratar y ya verlo ahora con la gerontología, unado a la geriatría. Y pues no sé si en un momento dado manejar también un poquito más allá de una alimentación pues más específica, ¿no? Claro, para ellos, digo, no nada más pensar en que si hay un alimento específico para animales geriátricos en el mercado. Hay marcas y hay alimentos específicos en el mercado. Ya nada más es cuestión de cada médico, de cada propietario que se convenzan para poderlos prescribir y en el propietario para poderlos aceptar y también el paciente que es un poco especial para ese tipo de dietas. Sí, porque no todo se come luego, no es tan fácil. Pues bueno, amigos, a mí me gustaría agradecerles el que estén aquí hoy con nosotros escuchando este tema que a mí en lo personal me parece muy interesante, porque no muchas veces se toca esta cuestión y no sabemos los cuidados específicos para darle a ellos. Pues vuelvo a agradecer a GCI Radio este espacio, sobre todo al doctor Miguel Ángel González que esté con nosotros y que me lo tengo cautivo aquí, porque la verdad es una persona que tiene muchísima experiencia en cualquier cantidad de cosas y me encanta mucho el manejo que les da a los animales de una manera, un trato más personal. No ir a su domicilio, eso es, bueno, la verdad para mí es wow, porque ni muchos médicos de personas lo hacen ya hoy en día. Entonces, bueno, es algo importante. El próximo tema que vamos a tocar la semana que entra va a ser de caballos. Les espero a una sorpresa, porque aunque manejamos perros y gatos, bueno, los caballos también pueden ser mascotas y unas mascotas magníficas, de verdad. O sea, el caballo que yo creo que es uno de los animales bueno, dentro de todos son inteligentes, pero el caballo es un ser muy especial. Vamos a tener al médico veterinario zootecnista Amador Gutiérrez de la silla el criadero de la silla de Monterrey. ¿Qué más me gustaría decirles con respecto a esto? Bueno, pues cuiden mucho a sus viejitos, evítenles corrientes de aire, pónganle su suéter, porque la verdad como la gente mayor pierden calor muy fácilmente y arrópenlos más. Consiéntanlos más y chequenle sus ojitos, que lo tienen un poco de legaña y hay que limpiársela para que tengan un poco más de visibilidad. Y creo que ya estaban haciendo operación para cataratas en perros, ¿no? Sí, hay médicos que se dedican. Sí, que ya se dedican. Bueno, pues es una buena noticia, la verdad, claro, porque eso les va a ayudar. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Me voy un ratito. No significa nada para tus mascotas. Lo único que les importa es que te has ido y cuándo vas a volver. Nos escuchamos la próxima a la misma hora.